La mujer de al lado era impresionante, elegante, seductora, del tipo que atraía miradas sin esfuerzo. Todos los hombres del apartamento de la escuela estaban cautivados por ella. Todos, excepto mi marido, que se burlaba de ella con solo mencionarla. Pero cuando el ascensor se desplomó, se olvidó por completo de mí y de nuestra hija. Él se giró y la rodeó con sus brazos en un abrazo desesperado, tan fuerte, como si quisiera atraerla hacia sus propios huesos. Mark Harris y yo éramos profesores en la misma universidad, él enseñaba historia y yo filosofía. Mark era refinado y sereno. Meticuloso tanto en su trabajo como en su vida diaria. Tenía una manera precisa, casi quirúrgica, de hacer las cosas y sus hábitos eran tan pulcros y ordenados como sus apuntes de clase. También era un ama de casa excepcional. Yo, en cambio, tenía una presencia más apacible. Mi aspecto era delicado y mi comportamiento cálido. Prefería la sencillez, ropa limpia y sobria, una vida tranquila llena de libros, gatos y plantas en macetas. Nuestra formación académica compartida y nuestros estilos de vida similares fomentaron una armonía tácita entre nosotros. Por las mañanas desayunábamos cosas sencillas. Por las noches, Mark preparaba la cena mientras yo repasaba mis apuntes para las clases del día siguiente. Y todas las noches, antes de acostarse, me susurraba en voz baja que me amaba. De vez en cuando, nos sentábamos juntos a hablar de dilemas filosóficos extraídos de libros o a intercambiar opiniones sobre acontecimientos históricos. Era un ritmo tranquilo y continuo que parecía inquebrantable. Nuestros vecinos eran amables y el edificio era un lugar de camaradería. Mark era muy querido, paciente y cortés con todos. Todos, excepto una persona. Nuestra vecina del otro lado del pasillo, Linda Hopkins. Hablando objetivamente, Linda era impresionante. Tenía rasgos llamativos, una figura que se curvaba en los lugares adecuados. Su cabello siempre estaba en rizos perfectos, sus labios siempre pintados de un rojo intenso. Todos los atuendos que usaba se ajustaban a su figura, acentuando la sensualidad natural en cada uno de sus movimientos. El ascensor o el pasillo siempre llevaban el rastro persistente de su perfume mucho después de que ella hubiera pasado. Y cada vez, nuestra hija, Annie, intervenía con su vocecita. Huelo a la señora Hopkins. Huele tan bien, me gusta. Mark, sin embargo, arrugaba la nariz y emitía un silencioso resoplido de desaprobación, como si el aire mismo hubiera sido contaminado por productos químicos. En nuestro edificio había una buena cantidad de hombres solteros y Linda era sociable por naturaleza. Incluso desde el interior de nuestro apartamento, a menudo la oíamos charlar y reír mientras salía del ascensor con uno de ellos. Una tarde, cuando regresábamos de un paseo, encontramos a Linda parada junto al ascensor. Enfrascada en una conversación con el señor Brown del sexto piso. Intercambiamos breves palabras amables antes de esperar juntos el ascensor. Mark se mantuvo apartado, con expresión sutilmente impaciente. Linda se echó el pelo hacia atrás y su voz se convirtió en un murmullo mientras le decía al señor Brown: cambié de champú recientemente. Creo que no me gusta el aroma. El señor Brown se rió entre dientes. ¿En serio? Creo que huele muy bien. Linda se rió y luego miró, con cierta naturalidad, hacia donde estaba Mark. Permaneció rígido contra la pared. Con el rostro ilegible. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Linda entró primero. Justo cuando salía de su piso, su tacón alto se torció debajo de ella. Perdió el equilibrio y se lanzó hacia adelante, directo hacia Mark. Su rostro aterrizó directamente contra su pecho, dejando 2 manchas de lápiz labial rojo intenso en su impecable camisa blanca. Oh, lo siento, señor Harris, dijo, fingiendo estar alegre. Bebí demasiado antes. Creo que me mareé un poco. Mark apretó los labios, en silencio, con expresión rígida por el desagrado. Linda vaciló y pareció momentáneamente nerviosa. Claramente no estaba acostumbrada a que los hombres la ignoraran. Sonreí, rompiendo la tensión. ¿Estarás bien sola? Linda se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja y suspiró dramáticamente. No tengo muchas opciones, dijo con una sonrisa irónica. Mi marido siempre está viajando por trabajo, nunca está cuando lo necesito. Os envidio a los dos,
siempre juntos. Ojalá mi marido fuera tan considerado como el señor Harris. Cuando llegamos a casa, Mark hizo algo inusual. En lugar de sentarse a leer un libro como siempre hacía, fue directo a darse una ducha. Me perdí en la lectura por un rato, y solo salí de ella cuando lo vi salir del baño con el cabello todavía húmedo. Parpadeé, un poco sorprendida. Estuviste allí mucho tiempo. Se secó el cabello con una toalla y su voz sonó fría e indiferente. No me gustó el olor que tenía. Ese sábado por la noche, Mark y yo estábamos leyendo juntos en la sala de estar, un tranquilo ritual de fin de semana al que nos habíamos acostumbrado. Acaricié distraídamente al gato acurrucado en mi regazo y, después de un momento, pregunté, ¿por qué eres tan duro con Linda? Se quedó en silencio durante 2 segundos, luego dejó escapar una burla silenciosa, con un rastro de burla en su rostro. Adrián trabaja incansablemente en el extranjero para mantenerla, pero Linda se comporta como si su dignidad no significara nada. No digo que las mujeres sean siempre la raíz de los problemas, pero la historia ha demostrado, una y otra vez, que algunas sí lo son. No pude evitar sonreír ante eso. Adrián había sido compañero de cuarto de Mark en la universidad. De hecho, habíamos elegido este edificio de apartamentos específicamente por su amistad. Hace un año. Adrián se había casado con Linda y se había mudado con ella, pero no mucho después, le asignaron una pasantía de 2 años en Dubái, dejando a su esposa sola. Pensé que las palabras de Mark fueron un poco duras, pero sabía lo terco que podía ser. Desde aquel incidente con el lápiz labial manchado, Linda se había vuelto notablemente reservada con él. Había desaparecido la habitual calidez juguetona que mostraba hacia los demás. Frente a Mark, bajaba la mirada, su actitud era educada, casi sumisa, como si albergara algún agravio no expresado. Mark, por su parte, apenas toleraba su presencia. Su desagrado era inconfundible. El día de mi cumpleaños, nuestra pequeña familia de 3 se dirigía a cenar cuando Linda salió de su apartamento al mismo tiempo. Ella me saludó primero, alegre como siempre, y luego se inclinó para acariciar con cariño la cabeza de Annie. Pero cuando su mirada se posó en Mark, su sonrisa se desvaneció en algo distante y formal. Señor Harris, dijo con firmeza y cortesía, manteniendo un límite estricto entre ellos. Mark asintió brevemente, con los ojos fijos en la pantalla del ascensor y una expresión ilegible. Dentro del ascensor. Linda se posicionó en la esquina más a la derecha. Mark estaba en el centro. Annie y yo estábamos en el lado opuesto. Justo cuando las puertas se cerraron y comenzó el descenso, el ascensor dio un violento temblor. Entonces, de repente, cayó. Una caída libre repentina y estremecedora. No tuve tiempo de gritar. La ingravidez aplastante se apoderó de mí y el instinto se apoderó de mí mientras envolvía a Annie con mis brazos y la estrechaba contra mí. La caída fue abrupta. Aterradora. Pero luego, de repente, se detuvo. Los frenos de emergencia se activaron justo antes de tocar el suelo. La cabina se detuvo bruscamente, lo que me provocó un escalofrío en los huesos. Con el corazón palpitando con fuerza, giré la cabeza. Y se congeló. Mark estaba sosteniendo a Linda. No, él la estaba agarrando. Sus rostros estaban presionados uno contra el otro, sus cuerpos tan fuertemente unidos que era como si él estuviera tratando de atraerla hacia sí. Papá, no tengas miedo. Está bien ahora. La pequeña y tranquilizadora voz de Annie rompió el pesado silencio. Los dos, Mark y Linda, levantaron la cabeza. Los ojos de Mark se encontraron con los míos. Un destello de algo pasó por ellos: conmoción, culpa, algo tácito antes de que me soltara abruptamente. Oh. Pensé que estabas parado aquí. Su boca se apretó en una fina línea, su tono estaba teñido de frustración, como si estuviera decepcionado de sí mismo. Papá, eres tan tonto. Mamá y yo estuvimos aquí todo el tiempo. Annie se rió, sin darse cuenta. A su lado, Linda permanecía inmóvil, con el pecho subiendo y bajando. Había conmoción en su expresión. Conmoción y algo más. Una emoción apenas disimulada. De camino al restaurante,
Mark condujo en silencio mientras Annie y yo nos sentamos en el asiento trasero. Nadie habló durante un largo rato. El silencio se extendía entre nosotros, denso e inquebrantable. Mark mantuvo la mirada fija en la carretera y finalmente, en voz baja, dijo: Amelia, cariño, todo pasó muy rápido. Entré en pánico, no me di cuenta, no fue mi intención. Por favor, no te enojes. Terminé de atar el último lazo de la cinta del pelo de Annie, ajustándolo bien. Luego levanté la cabeza y lo miré. Cariño. ¿Qué estabas diciendo? Mark dudó un momento. Luego, recuperándose rápidamente, nos miró por el espejo retrovisor. ¿Qué están haciendo ustedes dos ahí atrás? Mamá me está trenzando el cabello, anunció orgullosamente Annie. Le di unas palmaditas en sus mejillas redondas y sonreí. Se le despeinó la trenza cuando la estaba sosteniendo en brazos, así que la arreglé. Los ojos de Mark parpadearon de nuevo en el espejo. Su voz tenía una ligera vacilación. ¿Estuviste peinando a Annie todo este tiempo? Pensé que tú. Me volví hacia la ventana y observé cómo las luces de neón pasaban borrosas. Eran deslumbrantes, casi surrealistas. Me muero de hambre, murmuré. He oído que ese restaurante es muy popular. Espero que no tengamos que esperar por una mesa. 2 noches después, Linda apareció en nuestra puerta con una cesta repleta de fruta fresca. Llevaba un vestido blanco escotado, el maquillaje impecable y el pelo todavía húmedo en algunos lugares, adherido suavemente a su clavícula. Amelia, hoy compré algunas fresas frescas y pensé que podrían gustarte. Sonreí mientras tomaba uno, mordiéndolo con genuino interés. Muy bien, tal como lo esperaba. Gracias. Luego, sin pensarlo mucho, le entregué la bolsa a Mark. Lo tomó sin dudarlo, con tanta naturalidad como si lo hubiéramos ensayado cientos de veces antes. Entró en la cocina, metió cuidadosamente la fruta en bolsas de conservación y las clasificó meticulosamente antes de colocarlas en el refrigerador. Linda parpadeó, visiblemente sorprendida. Nunca imaginé que el señor Harris fuera tan minucioso con las tareas del hogar. Me reí entre dientes y tomé una toallita húmeda para limpiarme el jugo pegajoso de los dedos. Mark realmente era excepcional en eso, eficiente, preciso y metódico. Justo como me gustaba. Cuando regresó, se sentó en el extremo más alejado del sofá y sacó su teléfono. La posición lo colocó directamente frente al monoplaza de Linda, sus pies casi se tocaban. Linda se enderezó sutilmente, con un brillo parpadeando en sus ojos. Incliné la cabeza y le sonreí. Viniste por alguna razón, ¿no? Sus labios se curvaron mientras reía suavemente. Sí. En realidad. Últimamente me interesa mucho la historia, pero no tengo muchos conocimientos al respecto. Algunas partes son difíciles de entender y esperaba que el señor Harris pudiera ayudarme de vez en cuando. Mientras hablaba, miró fijamente a Mark y sostuvo su mirada. Mark, todavía mirando su teléfono, no respondió de inmediato. Linda se mordió el labio, esperando. Mark era innegablemente brillante, uno de los mejores en su campo, pero también tenía poca paciencia con lo que consideraba mediocre. Después de publicar 2 obras históricas que tuvieron una buena acogida. Lo habían invitado a algunos banquetes de negocios en los que miembros de la alta sociedad que se creían importantes trataron de entablar con él debates intelectuales superficiales. En cada ocasión, había regresado a casa irritado y se había comprometido a evitar situaciones similares en el futuro. Ahora bien, cada vez que alguien se acercaba a él con la intención de aprender, su primera reacción era declarar que sufría de una alergia a la ignorancia. Dejando claro que no tenía ningún interés en albergar una curiosidad ociosa. Así que tenía más que un poco de curiosidad sobre cómo respondería. Después de una larga pausa, Mark finalmente levantó la mirada de su teléfono y miró a Linda con un distanciamiento indescifrable. La historia es una disciplina amplia y exigente, dijo rotundamente. Requiere paciencia y perseverancia. ¿Eres capaz de eso? Linda levantó la barbilla y su voz estaba cargada de una confianza casi coqueta. Por supuesto. No te defraudaré.
Me recliné en el sofá y observé cómo se desarrollaba el intercambio. El cabello húmedo de Linda había oscurecido la tela de su vestido blanco, volviéndola semitransparente. Las suaves curvas que había debajo se hicieron visibles sutilmente, aunque ella parecía no darse cuenta. Inclinándose con entusiasmo, se acercó más y preguntó sobre lecturas recomendadas. Mark, sin dudarlo, enumeró un libro. Linda, obediente, bajó la cabeza para anotarlo. Otro título. Otra nota. Mi mirada se desvió hacia ellos y se detuvo en la planta en maceta que estaba en medio del balcón. Lo había cuidado con tanto cuidado. Pero, de alguna manera, se estaba marchitando. De repente, me levanté. El movimiento fue lo suficientemente repentino como para interrumpir la conversación. Ambos se giraron hacia mí al unísono. Sonreí, levantando el par de tijeras en mi mano. No me hagas caso, dije con indiferencia. Solo necesito podar las plantas. A partir de ese día, Linda empezó a venir cada pocas noches. Siempre tenía ese aspecto de recién salida de la ducha. O bien tenía las mejillas sonrojadas o bien el pelo húmedo, adherido a sus hombros en ondas oscuras. Y cada vez que cruzaba la puerta, el aroma de su perfume mezclado con champú llenaba el aire, saturando el espacio. Ella se acurrucaba en el monoplaza, con un libro en la mano, y bombardeaba a Mark con preguntas. ¿Cuál es el contexto histórico de la Guerra Civil estadounidense? ¿Qué opinas de la historia de las guerras del siglo XX? Mark le respondió con facilidad, recurriendo a una infinidad de referencias. Sus explicaciones eran minuciosas y cautivadoras, su tono casi ansioso. Con una sutil excitación que brillaba en los bordes de sus palabras. Debido a las visitas de Linda, nuestro tiempo de lectura nocturna se retrasó. Mark se aseguró de aclararlo. Adrián me pidió que cuidara a Linda mientras él no está. Al menos ella está leyendo en lugar de salir a beber con amigos. Eso es lo que Adrián también quiere. Me senté con el gato en mi regazo, acariciando su pelaje, con la mirada baja y sin decir nada. Después de una pausa, Mark agregó, ¿qué te parece esto? Cuando ella venga. La llevaré al estudio para que tú y Annie puedan tener la sala de estar para ustedes dos. Su estudio era sagrado para él, estaba repleto de estanterías y cada escritorio y lámpara estaban meticulosamente ordenados. Lo llamaba su santuario mental tangible. No se permitió la entrada a nadie. Ni a los invitados, ni siquiera a Annie, a quien habían echado varias veces cuando entró a jugar. Excepto yo. Lo miré en silencio. ¿Ya tomaste una decisión? Él asintió y luego sonrió. Por supuesto. Pero quería consultarlo contigo primero. Pasé mis dedos por el pelaje del gato. Dejando que el silencio se prolongara entre nosotros antes de responder, mi voz cálida y uniforme. No tengo objeciones. La primavera era la época de apareamiento. En un momento dado, nuestro gato perezoso empezó a escabullirse hacia el balcón y a desaparecer en el vecindario. Mark y yo tuvimos que buscarlo varias veces, peinando las calles por la noche. Esa noche, regresé a casa después de otra misión de búsqueda y entré en la sala de estar para encontrar a Annie sentada en el suelo, jugando con sus juguetes. Mark había estado aquí con ella cuando me fui. ¿Dónde está papá? Pregunté. Annie miró hacia arriba y dijo, Mami, la SRA. Hopkins vino. Mis ojos se dirigieron hacia la puerta del estudio. Estaba entreabierta. Silencio desde dentro. Agachándome, dejé el gato en el suelo. Saltó hacia adelante y se dirigió directamente al estudio. La puerta se abrió de golpe. Un jadeo de sorpresa. ¡Ay, Dios mío! La voz de Linda. Entré fingiendo indiferencia. Este gato no deja de salir corriendo. Mark se puso de pie de un salto, con todo su cuerpo tenso. Linda estaba sentada en el sofá, con las mejillas sonrojadas y la respiración agitada. Cogí al gato en brazos y... Cuando me di la vuelta para irme, mis ojos se posaron en Mark. En voz baja le dije, Mark, ¿qué te pasó? Te sangra el labio. Se puso rígido y luego, casi demasiado rápido,
se limpió la boca con el dorso de la mano. Ah, no es nada, dijo con voz ronca. Debí haberlo golpeado sin querer. El sábado, Mark estaba en la cocina cocinando. Era un cocinero excelente, su pasta boloñesa y su carne estofada en vino tinto estaban entre mis platos favoritos. Aunque él insistía en encargarse de la mayor parte de las tareas del hogar. Yo ocasionalmente hacía pequeñas cosas. Como doblar la ropa que acababa de lavar y guardarla en el armario. Estaba haciendo exactamente eso cuando el profesor Daniel llamó. En ese momento, me encontraba mirando en silencio una camisa blanca que tenía en mis manos. En el pecho hay 2 manchas de lápiz labial muy distintivas. Bien doblado y guardado en el fondo del armario. Amelia, mañana es el cumpleaños de Clara. He invitado a algunos de nuestros antiguos alumnos. ¿Por qué no vienes tú también? Dejé la camisa exactamente como la había encontrado y sonreí al teléfono. Por supuesto. Profesor. Estaré allí. El profesor Daniel y su esposa, Clara, eran figuras prominentes en la filosofía y siempre me habían tratado con amabilidad. La reunión era pequeña e íntima. Todos los antiguos alumnos que asistían habían alcanzado un gran éxito, eran ricos e influyentes. Yo era el único que seguía siendo un profesor universitario corriente. Durante la fiesta, Clara tomó mi mano, su voz teñida de nostalgia. Siempre pensé que tenías grandes ambiciones, Amelia. Nunca imaginé que serías la primera entre nosotras en sentar cabeza y tener hijos. Pero supongo que, al final, ese es el camino que todas las mujeres deben recorrer. Luego, riendo, añadió, ¿sabes? Fui yo quien te presentó a Mark. Una voz familiar intervino. Espera, Clara, ¿hiciste de casamentera? Me di vuelta y vi a Jay, mi antiguo compañero de la universidad, que me ofrecía una copa de vino. Sonrió cuando la acepté. Si hubiera sabido que te dedicabas al negocio de las citas, te habría rogado hace años que me presentaras a alguien. Clara meneó la cabeza. No era una cuestión de emparejamiento. En aquel momento, Amelia me preguntó cómo podía hacer un gran avance en su investigación filosófica en el menor tiempo posible. Le dije que colaborara con un historiador. Luego me preguntó si tenía alguna recomendación y le mencioné a Mark. Jaime miró y, por un momento, la burla en su expresión se desvaneció para convertirse en algo más tranquilo. Cuando llegó el momento de irnos, Clara le pidió a Jai que me llevara a casa. Jaime llevaba 3 años de ventaja en la universidad. Era un estudiante de filosofía que había forjado su propio camino en el mundo empresarial. Ahora era una estrella en ascenso en el sector tecnológico, con miles de millones de dólares. Mientras caminábamos hacia su auto, me dijo, Amelia, he financiado de manera privada un nuevo proyecto de investigación social. No hay límite de presupuesto. ¿Te interesaría participar? Su cabeza se inclinó ligeramente mientras me estudiaba, sus ojos brillaban con intención. Apreté los labios. Quizás en otra ocasión. Jay exhaló una risa silenciosa. Sacudiendo la cabeza. Ah. La misma respuesta que me has dado cada vez durante los últimos años. Se metió las manos en los bolsillos y golpeó con el zapato una pequeña piedra que había en el pavimento. Por un instante, se parecía al chico que yo conocía. Amelia murmuró con voz tranquila, quizá debería haber estudiado historia en su lugar. ¿No crees? Fruncí el ceño ligeramente pero no dije nada. La mirada de Jai se profundizó. Levantó una mano, como para alborotarme el cabello como solía hacerlo en la escuela. Pero a mitad de camino, dudó y luego lo dejó pasar. Con una risita autocrítica. Murmuró, olvídalo. Nunca pude entenderte. Luego, como si quisiera sacudirse el momento de encima, curvó sus labios en una sonrisa. Pero creo que esperaré unos años más. ¿Quién sabe? Quizá aún tenga una oportunidad. Cuando llegamos a mi edificio, Jai salió para abrirme la puerta del auto. Salí y me despedí cortésmente. Amelia. Su voz me detuvo. Me giré. Me miró durante un largo instante y luego suspiró. Si no quieres sumarte al proyecto,
Al menos recomienda a alguien. La competencia por los puestos es intensa, pero te guardaré un lugar. No respondí a eso, solo sonreí y saludé. Adiós. Hi. Mientras su coche se alejaba, escuché mi nombre nuevamente. Amelia. Me giré y vi a Mark caminando hacia mí, su expresión era una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Era ese High Forbes del Golden Bridge Group? Asentí. Es uno de los antiguos alumnos de Clara. La emoción de Mark fue inmediata. Acaba de invertir una cantidad enorme en proyectos de investigación en ciencias sociales. De hecho, acabo de presentar una solicitud de financiación. ¿Lo conoces? Sonreí levemente y luego negué con la cabeza. En realidad no. Clara solo le pidió que me llevara a casa. Esa tarde. Después de un paseo con Annie, regresé a casa con la intención de cuidar las plantas del balcón. Pero cuando salí, noté algo extraño, faltaba una de las plantas en macetas. Busqué por todo el apartamento y luego revisé el pasillo. Fue entonces cuando escuché la voz de Mark proveniente del apartamento de Linda. Desde la noche en que el gato irrumpió en el estudio, Linda afirmó que le daban miedo los gatos e insistió en que sería mejor que Mark le diera clases particulares en su casa. Amelia. Me siento terrible por tener que entrometerme siempre en tu casa y en la de Annie. Como mi casa está vacía la mayor parte del tiempo, ¿por qué no le pides al señor Harris que venga? Ella se rió juguetonamente y agregó, por supuesto, si no confías en nosotros dos, siempre puedo dejar la puerta abierta. Eres bienvenido a pasar cuando quieras. Ahora, la puerta estaba efectivamente entreabierta. Caminé hacia allí, lentamente. Sus voces se filtraron a través de la abertura. Señor Harris, hemos estado pasando mucho tiempo juntos últimamente. No cree que a Amelia le importe, ¿verdad? Mark se rió entre dientes. Ella no se atrevería. ¿Por qué no? Su respuesta fue fluida y sin esfuerzo, el mismo tono que utilizaba cuando analizaba acontecimientos históricos. Amelia no es como tú. Parece tranquila en la superficie, pero en el fondo es una racionalista. La voz de Linda tenía un tono burlón. ¿Qué significa eso? Señor Harris, le dije que no usara esas elegantes palabras académicas a mi alrededor. No las entiendo. Mark dejó escapar una risa tranquila, suavizando su tono. Significa que es perceptiva. Calculadora. Sopesa cada decisión con lógica. Esta casa todavía gira en torno a mí. Soy la mejor opción entre sus opciones disponibles, así que mientras yo decida algo, ella no se opondrá a mí. Dime, ¿alguna vez te ha expresado su descontento? Ahora que lo mencionas, no lo ha hecho. Linda sonaba como si acabara de descubrir algo importante. Cuando Mark regresó a casa, yo estaba acurrucada en el sofá, acariciando al gato. Parecía contento, como si algo lo hubiera puesto de un humor particularmente bueno. Luego, como si de repente recordara algo, se rió entre dientes y preguntó. Por cierto, ¿por qué el gato ha dejado de correr últimamente? Seguí pasando mis dedos por su pelaje. Soltó un ronroneo suave y satisfecho. Porque lo llevé al veterinario para castrarlo. Hablé suavemente, mi voz suave y firme. Ya no se dejará afectar por esos impulsos. La actitud de Linda hacia mí había cambiado a algo indescriptible. Antes, me saludaba cálidamente, decía mi nombre con una sonrisa brillante y exudaba un encanto natural. Ahora, ella simplemente ofreció una leve sonrisa cómplice, sin decir nada, pero transmitiendo todo. Había una arrogancia en su mirada. Un rastro de burla, incluso un destello de piedad. Como un pavor real, regio y seguro de sí mismo, convencido de su propio atractivo pero demasiado orgulloso para exhibirlo en pleno. Mark iba a su apartamento todas las noches. Sin falta. Y cada vez que regresaba, había cambios minúsculos, casi imperceptibles. Un rastro persistente de perfume en su piel. Un botón extra desabrochado en el pecho. Una pequeña y delicada marca de mordedura en el dorso de su mano. Linda, siempre amable anfitriona, ocasionalmente traía fruta.
todo bajo el pretexto de mostrar gratitud. El señor Harry se niega a aceptar ningún tipo de pago por clases particulares, decía con una sonrisa tímida. Me siento muy mal por ello, así que solo puedo llevar pequeños regalos como muestra de agradecimiento. Cada vez, Mark permanecía sentado allí, sereno e ilegible, con los labios ligeramente curvados en las comisuras, casi imperceptiblemente divertido. Uno vibrante y audaz. El otro reservado, comedido. Y en el aire espeso y sofocante de las noches de verano, algo tácito palpitaba entre ellos. Esa tarde, Linda llegó con una sandía en su poder. Estaba en el balcón, regando las plantas mientras charlaba con Clara por teléfono. Annie, que estaba jugando adentro, de repente gritó que tenía sed. Mark cortó amablemente la sandía y le entregó una rebanada. Cuando se giró para ofrecerle uno a Linda, ella no lo tomó. En lugar de eso, me lanzó una mirada intencionada y cargada antes de inclinar la cabeza hacia Mark, haciendo un leve puchero con los labios. Oh, no me gusta tener las manos pegajosas. Solo bebo jugo de sandía. Mark se rió entre dientes y se giró hacia la cocina. Mientras tanto, Linda fingió un interés repentino en mis plantas en macetas y se puso de pie, caminando hacia el balcón. Al hacerlo, chocó con Annie, que estaba concentrada en comer su sandía. La pequeña niña perdió el equilibrio e instintivamente extendió la mano, agarrándose del vestido de Linda para sostenerse. Dos pequeñas manos, todavía húmedas por el jugo, dejaron manchas de un rojo brillante sobre la inmaculada tela blanca. Linda retrocedió instantáneamente. ¿Qué te pasa?, gritó ella. Ella arrancó las manos de Annie de su vestido y la empujó lejos. Annie cayó al suelo. Fuerte. Ella estalló en lágrimas. La conmoción hizo que Mark saliera furioso de la cocina, con un vaso de jugo de sandía recién mezclado todavía en su mano. Linda se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas contenidas y la voz temblando con fingida moderación. Olvídalo. Annie no lo decía en serio. Es solo que, este vestido era caro. Me enojé por un segundo, eso es todo. Mark dejó el jugo y ayudó a Annie a ponerse de pie, con el rostro oscuro por la desaprobación. Annie. Discúlpate con la señora Hopkins. El rostro surcado de lágrimas de Annie se alzó en estado de shock. Su pequeño pecho se agitó mientras sollozaba. Papá, no. No hice nada malo. La señora Hopkins me empujó. La expresión de Mark se oscureció y su tono se volvió agudo. Annie, cuando cometes un error, asumes la responsabilidad. No tolero las mentiras. Terminé mi llamada con Clara y dejé mi teléfono a un lado. Annie, todavía sollozando, giró sus grandes y confusos ojos entre Mark y Linda, luciendo completamente perdida. Pero cuando me vio, no perdió el tiempo. Corrió directamente a mis brazos y apretó su rostro surcado de lágrimas contra mi hombro. Le sequé las lágrimas y luego, lenta y metódicamente, le limpié las manitas pegajosas. Una vez que se calmó, levanté la mirada hacia las dos personas que estaban frente a mí. Mark permaneció rígido, con el ceño fruncido. Amelia, eres demasiado blanda con ella, murmuró. No será bueno para su crecimiento. Linda no dijo nada. Ella simplemente se apoyó en el sofá. Sus ojos brillando con una diversión apenas disimulada. Un desafío silencioso y presumido. Me giré y caminé hacia la mesa. Cogí el vaso de zumo de sandía. Y con un movimiento suave lo levanté en alto. Y lo derramó sobre la cabeza de Linda. El líquido rojo intenso se deslizó por su cabello perfectamente peinado, le corrió por la frente, le goteó sobre los ojos abiertos y sorprendidos, y manchó su impecable vestido blanco con un violento choque de colores. Ella se quedó congelada. Luego, un segundo después. ¿Qué estás haciendo? Un grito desgarrador llenó la habitación. Mark explotó. Amelia, ¿te has vuelto loca? Me volví hacia él. Y con cada gramo de rabia contenida, traición y humillación sofocante que había soportado. Le di una bofetada en la cara. Duro. El crujido del impacto resonó en la habitación.
Mark se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos y completamente sin palabras. Se llevó las manos a la cara y me miró como si acabara de destrozar algo fundamental dentro de él. Lo miré a los ojos con un desdén gélido. Entonces, con los dientes apretados, escupí 2 palabras. «Me das asco». Mark se mudó a primera hora de la mañana siguiente. Arrastró su maleta hacia la puerta, sus movimientos rígidos por la ira. Me quedé en el sofá, sin que nadie me molestara. Un gato perezoso yacía acurrucado a mis pies, ronroneando suavemente, mientras yo bebía mi café a un ritmo lento y pausado. Su voz era fría como el hielo, mezclada con frustración y resolución. Nunca imaginé que serías tan inestable emocionalmente. ¿Arremetiste de esa manera? ¿Ser tan grosero con un invitado? ¿Y golpearme de verdad? Apretó la mandíbula mientras exhalaba con fuerza. Si no fuera por mi amistad con Adrián, Linda podría haber presentado cargos contra ti. Tomé otro sorbo y lo observé sin decir palabra. Y no te atrevas a usar a Annie como excusa. Ella también es mi hija. ¿Crees que no me importa? Todo lo que he hecho ha sido por su bien. Tu forma de criarla la va a arruinar. Me dirigió una última mirada mordaz. Asterisco, no tengo nada más que decirte. Tómate este tiempo para pensar, reflexionar realmente sobre lo que has hecho. Cuando finalmente te des cuenta de tu error. Entonces tal vez, considere volver. Luego cerró la puerta de un portazo tras de sí. Dejé mi taza, cogí el teléfono y marqué un número. Micro. Un investigador privado que había contratado hacía un mes. No quería que llegara a esto. Pero Mark había cruzado demasiados límites. Y ya era hora de que me asegurara una salida. La línea hizo clic y Mike respondió. Señora Harris, he revisado las imágenes varias veces. Al principio, ella era la que hacía avances, pero con el tiempo, él dejó de resistirse. Hubo múltiples instancias de contacto físico, aunque, debido al ángulo de la cámara, no capturamos ninguna toma directa de besos o abrazos. Acaricié al gato distraídamente. Entonces, ¿aún no hay evidencia sólida de una aventura? No exactamente. Si puedes conseguirme más material, es solo cuestión de tiempo antes de que podamos captar algo más explícito. Exhalé suavemente y deslicé los dedos por el pelaje del gato, que se acurrucó en mi palma y ronroneó cariñosamente. Han cambiado de ubicación. Ya no utilizan el estudio. Un breve silencio. Puedo instalar cámaras ocultas en su nuevo lugar, pero tengan cuidado. Si esto llega a los tribunales, es posible que esas imágenes no sean admisibles. Su voz bajó ligeramente. Otra opción es revisar el teléfono o la computadora del señor Harris. Si encontramos mensajes, registros de llamadas o incluso una foto de ellos juntos en una posición comprometedora. Lo interrumpí. ¿Por qué pasar por todos esos problemas? Una risa leve escapó de mis labios. Todo lo que tenemos que hacer es esperar. Me recliné y acaricié distraídamente al gato. Al final se equivocarán. Un momento de silencio. Luego. Entendido. Señora Harris. Una semana después de que Mark se mudó, todavía no se había puesto en contacto conmigo. Él debe haber creído que yo no podía vivir sin él, que una vez que mi enojo se desvaneciera, obedientemente bajaría la cabeza, admitiría mi error y le rogaría que volviera a casa. Pero estaba equivocado. Esa noche, me reuní con Mike, mi investigador privado, y le ordené que siguiera rastreando a Mark. Necesito pruebas irrefutables de su relación con Linda, le dije. Algo que ellos mismos expongan. Algo que no deje lugar a negaciones. Mike guardó silencio por un momento y luego asintió. Entendido. Haré que mi equipo se ponga en contacto. Unos días después, mi teléfono vibró con un mensaje de Mike. Tengo algo para ti. Esta vez, la evidencia es sólida, te va a gustar. Había un dejo de emoción en su voz. Toqué el archivo de vídeo. La imagen se tambaleó levemente antes de estabilizarse.
Apareció a la vista el vestíbulo de un hotel. Mark y Linda entraron juntos, con la mirada fija en la habitación, buscando rostros familiares. Linda se aferró al brazo de Mark. Inclinándose hacia él mientras susurraba algo, sus labios se curvaron en una sonrisa juguetona. La voz de Mike llegó a través de mi auricular, baja y precisa. Aquí puedes verlos entrar al hotel. Observa, cuando llegan al final del pasillo, Mark saca una tarjeta y abre la puerta. En la pantalla. Mark miró por encima del hombro, una última comprobación en busca de miradas indiscretas, antes de abrir rápidamente la puerta. Linda no perdió el tiempo. Se deslizó dentro y pasó junto a él con entusiasmo. El siguiente segmento fue tomado desde un balcón frente a su habitación. El ángulo era un poco distante, pero los detalles eran dolorosamente claros. En el interior, Linda se quitó el abrigo y dejó al descubierto un ajustado vestido negro que abrazaba cada una de sus curvas. Se rió, sensual e incitante. Mientras Mark se paraba frente a ella y le apartaba un mechón de pelo. Murmuró algo. Ella empujó su pecho juguetonamente, fingiendo protesta. Luego, un momento después, ella le rodeó el cuello con los brazos y se inclinó. Mantuve mis ojos fijos en la pantalla, pero por dentro, no sentía nada. Una especie de vacío silencioso y hueco. El beso comenzó vacilante, provocativo, antes de profundizarse en algo más urgente. Las manos de Mark se deslizaron más abajo, acercando a Linda. Ella se derritió en él, dejándolo guiarla hacia el sofá, sus ojos brillaban con un deseo sin filtro. Luego, cuando la intimidad entre ellos aumentó, detuve el vídeo. Mike se aclaró la garganta. Ahora puedes estar tranquilo. Estas imágenes por sí solas serán suficientes para arruinarlo. Exhalé lentamente y cerré el teléfono. Tenía las yemas de los dedos frías. Era innegable. Prueba concreta e irrefutable. Y con ello, la última pizca de duda que había estado albergando se desvaneció. Mi matrimonio, toda mi vida con Mark, no había sido más que una broma cruel. El primer paso fue destruir su reputación. Mark había construido su carrera sobre la imagen de un modelo académico, riguroso, ético y moralmente recto. Y lo que más temía era que esa imagen se viera empañada. Filtré anónimamente algunas imágenes del vídeo de vigilancia a un medio de comunicación. Al mismo tiempo, envié las mismas pruebas a algunos colegas de Mark, incluido su ex-mentor. Al principio, el escándalo se extendió en susurros dentro de los círculos académicos. ¿Lo has oído? El profesor Mark Harris, al parecer, lo pillaron teniendo una aventura con la mujer de otro en un hotel. ¿En serio? Pensé que lo suyo era la integridad. ¿No publicó artículos condenando la corrupción moral? Hay pruebas en vídeo. No solo imágenes. Los rumores crecieron y ganaron fuerza hasta que un conocido sitio de noticias se enteró del escándalo y publicó la historia en la sección académica. El profesor de historia Mark Harris fue sorprendido teniendo una aventura con la esposa de un amigo. ¿Dónde está su integridad académica? El titular explotó en las redes sociales. Los estudiantes lo compartieron ampliamente, burlándose de la hipocresía del hombre que una vez predicó la virtud y la disciplina. Pronto. La universidad no tuvo más remedio que convocar una reunión de emergencia para discutir medidas disciplinarias. Dentro de la oficina del presidente, el aire estaba cargado de tensión. Mark, dijo el presidente con voz grave, ¿son ciertas estas acusaciones? Yo. El rostro de Mark se puso pálido como la muerte. Sus manos se apretaron involuntariamente y una fina capa de sudor se formó en sus sienes. Su mentor se ajustó las gafas y su tono estaba teñido de tranquila decepción. Hemos recibido numerosas quejas, dijo. No solo de los estudiantes, sino también de sus padres. Creen que ya no eres apto para seguir siendo profesor en esta institución. Pero esto no tiene nada que ver con mi capacidad para enseñar. Mark se levantó de su asiento de golpe, con la voz desesperada. Tiene que ver con tu moralidad, respondió el decano con frialdad. Un profesor envuelto en un escándalo público mancha la reputación de nuestra universidad. Tienes que pensar en tu futuro,
Mark. Mark abrió la boca para discutir. Pero entonces el presidente puso una carpeta delante de él. Dentro estaban las fotografías de alta definición de él y Linda en el hotel. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Sus dedos temblaban. Sus ojos, por primera vez, reflejaron verdadero pánico. El juicio silencioso en la sala lo oprimía como un peso que ya no podía soportar. Necesitamos su carta de renuncia, afirmó con firmeza el presidente. Mark se quedó congelado. Oh, añadió el decano con voz impasible. Nos veremos obligados a despedirlo. El silencio sofocó la habitación. Los dedos de Mark se crisparon contra la superficie del escritorio. Finalmente, sus hombros se desplomaron y su voz, apenas por encima de un susurro, tembló. Necesito tiempo para pensar. Pero en el fondo, él ya lo sabía. Su carrera había terminado. Su reputación quedó destrozada de la noche a la mañana. El segundo paso fue cortarle sus recursos financieros. Jay se puso en contacto conmigo tan pronto como se enteró de mi situación. Amelia, si estás interesada en unirte a mi proyecto de investigación social, te proporcionaré recursos de primer nivel. Sonreí y asentí, firmando mi nombre en nuestro contrato. Al mismo tiempo, inicié acciones legales a través de mi abogado. Una orden judicial congeló partes de nuestros activos conjuntos y presenté formalmente la demanda de divorcio, exigiendo la mayor parte de nuestra riqueza para mí y para Annie. Mark recibió los documentos judiciales la semana siguiente. La rabia lo consumía. Él irrumpió en mi puerta y la golpeó con el puño. Amelia. Esto es demasiado. Abrí la puerta con una expresión tranquila e ilegible. ¿Demasiado? Mi voz sonaba extrañamente serena. ¿Más que lo que nos hiciste a mí y a Annie? Sus ojos ardían de furia. Estamos casados. No puedes ser tan cruel. Lo miré a los ojos, firme. Tú fuiste el primero en ser desalmado. Abrió la boca como para discutir, pero por primera vez no salió ninguna palabra. Solo ira. Solo arrepentimiento. Solo la amarga constatación de que la vida que una vez controló ahora se le estaba escapando de las manos. Adrián estaba de vuelta. En el momento en que se enteró de la infidelidad de su esposa, su ira fue incontrolable. ¿Te acostaste con mi amiga? El rostro de Linda se puso pálido como un fantasma. Ella se apresuró a explicarlo. Adrián, no es lo que piensas. Pero él ya había terminado de escuchar. Con un brusco movimiento de muñeca, arrojó un acuerdo de divorcio sobre la mesa. Fírmalo y luego sal de mi vida. Linda sollozó. Pero cuando fue a ver a Mark en busca de consuelo, lo encontró en ruinas, su carrera en ruinas, sus finanzas congeladas y su vida, que alguna vez fue prístina, en completo desorden. Mark se acercó a ella, con la voz cargada de desesperación. Linda. Podemos superar esto juntas. Ella soltó una risa aguda y burlona. ¿Crees que me quedaría aquí para esto? Ya ni siquiera tienes trabajo. Luego, sin dudarlo, dio media vuelta y se alejó. Mark la agarró de la muñeca, pero ella se liberó sin pensarlo dos veces. Y así, lo que quedaba de su mundo se derrumbó. No fue hasta entonces, cuando todo lo que había construido se había derrumbado a su alrededor, que Mark finalmente me llamó. Su voz era baja y apagada. Amelia, ¿podemos hablar? Una lenta sonrisa tiró de mis labios. ¿Ahora quieres hablar? Una pausa. Luego. Como si buscara alguna manera de reparar lo que estaba irreparablemente roto, lo intentó de nuevo. Hubo un malentendido. No quiero que Annie crezca en un hogar roto. Me reí suavemente, con frialdad. Qué curioso. No parecía importarte eso cuando abrazabas a Linda con tanta fuerza en el ascensor. Eso fue un accidente, espetó. Encontré su mirada, firme e inquebrantable. No, Mark. Eso fue instinto. Su respiración se entrecortó. Y por primera vez lo vi en sus ojos. La lenta y naciente comprensión.
Que me había ido. Que nunca volvería. Que me había perdido para siempre. Al final, Mark lo perdió todo. Su reputación. Su carrera. Su dinero. Sus amigos. Intentó salvar lo que pudo, acercándose a Linda, a Adrian, incluso intentando recuperar su puesto en la universidad. Pero ya era demasiado tarde. Nadie quería tener nada que ver con él. Se mudó a un apartamento en ruinas, y apenas sobrevivía con pequeños proyectos de investigación para llegar a fin de mes. Una tarde, mientras recogía a Annie de la escuela, finalmente reunió el coraje para detenerme. Amelia. Su voz era baja y transmitía un tono de súplica tranquila. Miré hacia arriba. Él había cambiado. El hombre inteligente y seguro de sí mismo que alguna vez conocí había desaparecido y había sido reemplazado por alguien demacrado y cansado. Su traje estaba arrugado y sus ojos hundidos por el cansancio y el arrepentimiento. Me equivoqué. No dije nada, sé que cometí un error imperdonable, continuó lentamente. Pero, ¿podrías darme otra oportunidad? Sonreí débilmente. Mark, ¿no lo ves? Se quedó congelado. Algunos errores, nunca se pueden deshacer. Luego, sin decir otra palabra, tomé la mano de Annie y me alejé. Y todo lo que Mark pudo hacer fue quedarse allí, viéndome desaparecer de su vida. Con el tiempo, la vida se fue asentando en algo pacífico. Comencé de nuevo, concentrándome en Annie y forjando una vida en mis propios términos. En las noches tranquilas, a veces reflexionaba sobre mi matrimonio y sentía una mezcla de emociones, ira, tristeza, claridad. Una vez creí que el amor era un voto inquebrantable, basado en la confianza y la devoción. Pero el tiempo me había mostrado la verdad. El amor puede erosionarse por el descuido, destrozarse por el deseo. Sin embargo, la traición de Mark no me había destrozado. Me había liberado. Las mujeres nunca deberían anclar todo su mundo a un hombre. En otro tiempo, yo había sido su esposa, su silenciosa defensora, la mujer que estaba a su sombra. Ahora yo era la madre de Annie. La autora de mi propio destino. Elegí seguir adelante. Me sumergí en el proyecto de investigación de Jai. Vertí mi energía en el trabajo y seguí creciendo. El futuro lo construiría yo, en mis propios términos. Esa tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte, Annie deslizó sus pequeños dedos entre los míos y me miró. Mami, ¿estamos felices ahora? Me arrodillé, la envolví con mis brazos y mi voz fue suave contra su oído. Sí, cariño. Estamos muy felices. El atardecer dorado se extendía ante nosotros, iluminando el camino que teníamos por delante. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí más libre que nunca.